Qué fortuna estar aquí en Santiago. Yo me siento como en un monte de gozo al final de una peregrinación, porque ha sido pues muy trabajoso montar esta jornada y estoy especialmente contento, ¿no? Muchísimas gracias, señor arzobispo, por darle solemnidad al acto, ¿no? La presencia de usted aquí contribuye esencialmente a destacar lo que todos quisiéramos transmitir con nuestras palabras en esta jornada. La importancia del catolicismo en la obra de Tolkien para impregnar la cultura contemporánea de esperanza cristiana. Otro honor es la presencia de Carmen Fernández de la Cigoña, secretaria general de la Asociación Católica de Propagandistas, que también está cumpliendo con su misión fundacional. Y que además es directora del Instituto CEU de Estudios de la Familia, que es especialmente admirado, una labor especialmente admirada por mí. También agradezco a Nuria Vázquez su hospitalidad. Y también quiero agradecer pues, la épica en la organización de Abelino Muñoz, ¿no? Que ha sido muy emocionante, la hemos seguido durante unos años, su empeño, se podían escribir algunas páginas épicas, ¿no? A Ignacio Lete le agradezco muchísimo la presentación, que me lo ha puesto muy difícil para intentar estar a la altura de las palabras que ha dicho, ¿no? Yo antes era un columnista de artículos familiares más gracioso, pero mi mujer hace 4 o 5 años me prohibió hablar de mi suegra y he perdido, y ahora soy más serio, pero bueno, intentaré retomar. Y bueno, con las palabras de Ignacio es muy fácil empezar la conferencia porque de una manera tolkieniana, porque di amigo y entra, ¿no? Es un lector muy profundo, muy bueno de mis artículos, no me escribe continuamente, pero cuando me escribe para felicitarme de un artículo, es un artículo del que yo estoy contento, ¿no? Y también quiero agradecer al público en general. Yo, como ha dicho Ignacio, soy poeta, entonces más de 4 ya para mí es una multitud. En el público veo esto y sobre todo veo también a muchos amigos que no esperaba y que agradezco el esfuerzo. Mi alegría viene aumentada por el alivio, ¿no? Porque mi peregrinación y presencia aquí es sobre todo a título de lector. No soy crítico ni experto académico propiamente dicho en Tolkien. Y es que Tolkien no se lo pone nada fácil ni a los académicos ni a los expertos, ¿no? Él tiene una conferencia que tituló con toda la intención Los monstruos y los críticos. Y esto, y los equipara, ¿no? Leyendo a Tolkien, mucho antes que tarde, se encuentra una prohibición expresa de usar una alegoría, de usar una interpretación detallada, de hacer una reflexión personal. Hay algo de creador gruñón que se niega a que nadie encorsete su obra, ¿no? Curiosamente, en esta conferencia sobre el Beowulf, comienza con una alegoría, ¿no? Dice que el poema, y se podía aplicar a su poema, se ve muy claro en esa conferencia que está pensando también en El Señor de los Anillos. Llegaron los críticos y dijeron, esta torre es muy interesante, pero para estudiarla empezaron a desmontarla para ver cada piedrecita tal, y después lo dijeron, ¿en qué estado ruinoso se encuentran, ¿no? Este aspecto de protección de su obra es muy claro en Tolkien, hasta extremos. Bueno, pues una chica le escribe una carta que va a hacer una investigación sobre su obra y dice, me voy a poner como Gandalf, ten cuidado porque los magos tenemos muy mal humor y quien toca nuestra obra nos enfurece. Al final los críticos pues tienen que hacer un poco lo que contesta don Mario Faccio en su estudio de los clásicos británicos. Otra vez no le haremos caso a Tolkien, ¿no? Y sacudirse las prohibiciones interpretativas también se lo he leído a Diego Blanco, a Holly Orway, a Jesús Beades, a Joseph Pearce, a Tom Chippy, que además destaca que el propio Tolkien se lo salta, ¿no? En algunos momentos sí hace alegorías, sí explica que ha escrito una obra naturalmente religiosa y católica, inconscientemente al principio, pero conscientemente después, y habla de la sensibilidad católica y la imaginación sacramental que tiene su obra. Esta contestación de los autores que dicen no le haremos caso a Tolkien es muy importante. Yo creo que es muy necesaria y yo la admiro mucho. Se mete en un campo de minas. ¿Y por qué? Porque la obra de Tolkien es tan autónoma e independiente que puede que su contribución artística
el catolicismo pase desapercibido. Entonces, ha habido muchas lecturas muy fervorosas que no han visto esto, ¿no? Desde la de Juego de Tronos, Dragones y Mazmorras, incluso sin ser mediabilizante, pues Harry Potter o La Guerra de las Galaxias, ¿no? Entonces, hay que reconocer la labor de los que se meten a fondo y explican hasta qué punto, hasta qué extremo sus raíces son católicas, que son muy, muy católicas. Yo, sin embargo, en la charla voy a ir a favor de la querencia de Tolkien, porque voy a hablar del sentido épico de su obra. Pero incluso para arrancar por esto me parece muy interesante entender por qué tiene este rechazo a las interpretaciones, ¿no? Diego Blanco comenta, y a mí me interesa porque trae a colación a mi pueblo, el puerto de Santa María, que puede haber una afición enorme a las adivinanzas, esta afición a las adivinanzas que tenía Tolkien, heredada de su tutor, que era el padre Francis Morgan Osborne. El Osborne era del puerto de Santa María, que a la vez le había heredado de su tía abuela Cecilia Boll de Faber, que había recolectado, tenía un libro en el que había recolectado adivinanzas, ¿no? Este juego de esconder, decir verdades. Yo luego me gusta pensar que puede haber un resabio de tradición criptocatólica. Yo soy muy defensor de que Shakespeare era un escritor criptocatólico y comparto con Peirce y con la condesa de Oxford, con Claire Asquith, que la obra de Shakespeare está llena de claves católicas, ¿no? Quizá un poco este juego inglés de esconder las cosas, ¿no? Aunque hay una razón para explicarse esta encrucijada que me parece más potente y que me interesa más, ¿no? Tolkien le echa un espléndido pulso intelectual a la rama dorada de Fraser. Que la rama dorada de Fraser implicó un cataclismo para el pensamiento católico en las humanidades de dimensiones darwinianas, ¿no? Venía a decir que la historia de Cristo no era más que otro mito más mediterráneo de muerte y resurrección, y que había muchísimos, ¿no? Entonces, la apuesta de Tolkien es que el mito, lo de Cristo era un mito real, la historia de Cristo es un mito real, y que todos los otros mitos son evocaciones, aspiraciones, profecías paganas de ese mito originario, ¿no? Fue cuando le contó esto a C.S. Lewis, cuando C.S. Lewis, que era ateo, se hace cristiano, ¿no? Cuando entiende, o sea, que es una cosa muy central en el pensamiento de ambos, ¿no? Y yo creo que entre los propósitos del Señor de los Anillos estaba encarnar esta teoría, de modo que se crease una mitología de raíces católicas como su autor, pero sin referencias explícitas, como los mitos primitivos. El empeño es fascinante. Quería que la historia del Señor de los Anillos pudiese mirar a los ojos a las otras mitologías y decirle: soy tan mítica como vosotras, y vosotras, aunque no lo supisteis, sois tan cristianas como yo, que lo sé. Para que nadie le estropee este brillante juego de espejo, trató siempre de bloquear las interpretaciones y las explicaciones demasiado concretas y, como él las llamaba, alegóricas, que tratan de atravesar el espejo. El problema también de Tolkien con la alegoría es que esta suspende la suspensión de la incredulidad. Los personajes de una alegoría dejan de estar vivos, ¿no? Ya son casi marionetas o actores de una idea, ¿no? El mismo caso del armario de las Crónicas de Narnia separa de alguna manera la historia de la realidad. Y él quería recorrer el camino contrario. Le interesaba muchísimo que nos volcásemos sobre la vida. Tolkien, de alguna manera, también quería defender el papel protagonista del lector. Y por eso él, que tenía alergia a las alegorías, alaba continuamente otro concepto, que es el de la aplicabilidad de la historia. Si establecemos un paralelismo de Frodo con Cristo, camino del Calvario, que por supuesto es bien posible, porque tiene a su Cirineo, que es Sam, su flagelación, cuando los Frodos le golpean con un látigo, su corona de espinas, incluso dice: tengo sed. Sicio, ¿no? Pero si lo hacemos así, nos estamos perdiendo la posibilidad de frodificar nuestras propias vidas particulares y pequeñas, con el horizonte, por supuesto, de Cristo. Pero
como un modelo, ¿no? No convertimos a Frodo en una imagen sacra, ¿no? Y quien habla de Frodo habla de Aragorn, de Gimli, de Merry y en mi caso especialmente de Pippin. Cuando Gandalf dice, la aventura está ahí fuera, te lo digo, Frodo, y si no la haces te arrepentirás, nos lo está diciendo a nosotros. Cuando Tolkien nos pone muy difícil hacer una crítica sesuda y definitiva de su obra, nos anima a leerla y a vivirla después o a la vez. Di amigo y entra, así de sencillo. Pero si te pones muy crítico y hablando en élfico, las puertas de Moria permanecen cerradas. Es di amigo y entra. Victoria Cirlot recuerda que uno de los caballeros de la mesa redonda, que se llamaba Calogrenante, un caballero menor y casi desconocido, pasó a la historia porque las contaba tan bien las anécdotas que la gente no las escuchaba solo con los oídos, sino con el corazón. Y esto es lo que quiere Tolkien, y me ha emocionado que el señor arzobispo ha hablado sin estar preparado, sin que lo hubiésemos preparado, de que se leía Tolkien con el corazón, que efectivamente es lo que él quiere, ¿no? Cuando Roger Scruton escribe en Modern Culture, mito y alta cultura tienen mucho en común, ambos se preocupan por idealizar la condición humana, elevarla por encima de las contingencias y revelar la lógica interna de nuestras pasiones. Esto mismo es lo que está haciendo Tolkien, idealizar nuestra condición y revelar la lógica interna de nuestras pasiones. El problema con la alegoría es que saca fuera la lógica, propone una lógica externa. Tolkien, en una carta que a mí me parece importante a Michael Stride, le dice: espero que haya disfrutado con El Señor de los Anillos. Disfrutado, dice Tolkien, es la palabra clave, porque fue escrito para entretener en el más alto sentido, para ser leíble. No hay en la obra ninguna alegoría moral, política o contemporánea en absoluto. Yo creo que no haya alegoría es una exageración de Tolkien, pero en esta carta se ve que lo que le importa no es que haya o no haya alegoría, sino que la lectura sea disfrutable, vivible, leíble, ¿no? Y eso es lo que han hecho los mejores lectores de Tolkien, ¿no? Que se regodean, es continuo. Hoy Marifé me acompañaba en el avión y me lo ha vuelto a contar ella. Es continuo que los lectores de Tolkien se regodeen en el efecto que en sus vidas tuvo la lectura del Señor de los Anillos, ¿no? Decía Octavio Paz que no es posible disociar el poema de su pretensión de cambiar al hombre. Y seguía el ensayista mexicano: pocos realizan la experiencia del salto, a pesar de que el bautismo, la comunión, los sacramentos y otros ritos de iniciación o de tránsito están destinados a prepararnos para esa experiencia. Todos tienen en común hacernos otros. Y Tolkien, que era muy listo y un gran filólogo, había dicho, y él no usaba las palabras así a humo de pajas, que su obra tenía una imaginación sacramental. Estaba hablando de esta idea del salto. Y es continuo, ¿no? Diego Blanco recuerda el comienzo de su libro, su experiencia lectora que le llevó a la conversión, y cuenta con mucha gracia que una providencial amigdalitis le tuvo en cama y que entonces se puso a leer El Señor de los Anillos como un nuevo San Ignacio de Loyola. Y está con mucho tino porque San Ignacio de Loyola, en la convalecencia de su herida en el asedio de Pamplona, lo que leía al principio eran novelas de caballería, cuando se le acabaron se pasó a las vidas de santos. Y es verdad que Tolkien compagina estas novelas de caballerías con la vida de santos. Yo, una observación personal, que claro, no tengo pruebas, es que el efecto de la lectura de Chesterton en muchísima gente le lleva a la conversión, desde el ateísmo a la conversión. Es muy corriente que alguien diga: yo me convertí o me afiancé en la fe leyendo a Chesterton. Y sin embargo, la lectura de Tolkien lleva a la vocación al compromiso. Es muy curioso, pero ya que se lo digo, si no han hecho la observación, háganla. ¿Por qué? Porque el tema de Chesterton es una búsqueda de la verdad y de deshacer las mentiras contemporáneas, y Tolkien está hablando del compromiso, de la libertad, de la entrega, etc. Es un efecto que yo creo que está buscado y que por eso escribe un libro épico que conlleva una epiqueya
que consiste en subordinar todo a la generalidad, a la singularidad de cada lector y de su circunstancia. Y esto de hablar de un libro épico convoca a los monstruos de los críticos, porque nos lleva a tocar el tema de los géneros literarios. Si Tolkien creó un mundo y le creó lenguas a ese mundo, le creó idiomas a ese mundo, también le creó sus propios géneros literarios. Y cada libro de Tolkien es un género literario distinto. El Hobbit es un cuento infantil, tan infantil que tuvo ciertos reparos críticos después él mismo, que es una señal buenísima de los escritores tener reparos con sus primeros libros. Juan Ramón también los tuvo. El Silmarillion es mitología, claramente, ¿no? Tiene su Génesis, su Éxodo, su Libro de los Reyes, y luego acoge historias claramente clásicas, ¿no? La historia de Turín Turambar es el Fatum aplastando a un hombre sin misericordia, ¿no? Luego tiene historias de amor que podrían estar recogidas en las Metamorfosis de Ovidio, ¿no? La historia de Beren y Lucien, siendo preciosa, recuerda a Filemón y a Baucis, o a Píramo y a Tisbe. Cuando entras en el mundo del Señor de los Anillos, entras en el mundo de la libertad. Eso lo ha destacado muy bien Tomás Baviera, y el Monte del Destino ya es una vocación asumida. No hay un fatum para nadie. De hecho, se ofrece la salvación a todo el mundo. Y las historias de amor también son unas historias con libertad, ¿no? La historia de amor de Faramir y Owen, que es muy breve, pero tiene una emoción y una verdad, un perdón que a lo mejor no tienen las otras, ¿no? Pero es una novela, El Señor de los Anillos. Yo creo que tiene elementos de novela, sobre todo cuando entran los hobbits, que le dan este carácter de novela, este carácter de héroe novelístico, que no es un héroe, pero es más una épica, ¿no? Luis Alberto de Cuenca define El Señor de los Anillos como el gran libro épico del siglo XX, y Joseph Pearce, que es un lector muy fino, hace algo que parece un poco maquiavélico, que dice que si me preguntan cuál es la mejor novela del siglo XX, diría Retorno a Brideshead, de Evelyn Waugh, pero el mejor libro es El Señor de los Anillos, ¿no? Bueno, y efectivamente no es talmente una novela, sino es un canto épico en el que se juntan pues muchas cosas, entre ellas el choque tectónico, la tensión entre los editores que querían que se escribiese otro Hobbit, porque es lo que había tenido éxito, contra Tolkien, que estaba empeñado en publicar el Silmarillion, y por otro lado, C.S. Lewis, que juega un papel fundamental y muy de agradecer. Entonces van empujando y va saliendo y sale El Señor de los Anillos con esta presión, lo que encarna una idea muy tolkieniana, ¿no? que dice que muchas veces es el destino el que te va llevando a cumplir tu misión. Otro detalle, ¿no? incluso el mal, ¿no? Otro detalle es que mientras escribe El Señor de los Anillos está ocurriendo la Segunda Guerra Mundial, y él cuenta que tiene, estos son palabras textuales, un ardiente rencor privado contra ese cabal ignorante, Adolf Hitler, que arruina, pervierte, aplica erradamente y vuelve por siempre maldecible ese noble espíritu nórdico que siempre amé e intenté presentar en su verdadera luz. Yo creo que el impulso por salvar la épica del norte también está muy presente. De manera que mi propuesta es que El Señor de los Anillos es un poema épico. Lo que arregla algunos de los temas más conflictivos o más polémicos sobre esta obra, ¿no? Desde luego su condición de no alegoría, porque sería un poema épico, ¿no? Las críticas a su estilo, ¿no? El Señor de los Anillos no es una prosa exquisita como la de Evelyn Waugh en Retorno a Brideshead, pero es que no lo pretende, ¿no? Creo que sus influencias más directas vienen de la poesía,
Yo veo clarísima la influencia de la balada del caballo blanco de Chesterton, con estos reyes, estas razas distintas que se unen contra un enemigo, los celtas, los romanos, y verbalmente, ¿no? Y cuando él traduce, por cierto, voy a echar un cuarto a espadas a la alegoría y decir que otra influencia que yo veo de Chesterton es Tom Bombadil, que todo el mundo dice, yo veo que Tom Bombadil es claramente Domingo del hombre que era Jueves, ¿no? Es el mismo personaje. Quien desvele quién era Domingo desvelará quién era Tom Bombadil y viceversa. Bueno, la importancia también de la huella de la caída del rey Arturo, que traduce Tolkien con una prosa parecidísima, ¿no? Parecidísima, incluso Mordred, que es el hermano malo de Arturo, se parece a Mordor de una manera impresionante, ¿no? Pero todo, las mareas que bajan, los vientos que cambian. Y para los españoles la prosa de Tolkien en El Señor de los Anillos recuerda a algunos momentos de la poesía de Cirlot y de la poesía de Julio Martínez Mesanza. Yo creo que esto es muy interesante tenerlo en cuenta porque lo que está haciendo Tolkien es escribir un verso épico en prosa. Y una vez que tú entras en ese sonido es muy difícil escaparte de ese poder encantatorio que tiene su prosa, ¿no? Y luego otra crítica que se le hace es la de que los personajes son a veces demasiado simples o demasiado esquemáticos. También es una característica de la épica, ¿no? Personajes escritos o detallados a cinceladas, ¿no? A cincel. El Cid, Álvar Fáñez, ¿no? Pertenecen a esta estirpe. A mí siempre me impresiona que Aragorn, que es el último de una gran dinastía y que hay momentos en los que las cosas se le ponen muy malas, no haga nunca una reflexión interna de que va a morir sin hijos, se va a romper. Bueno, porque estamos en la épica y esas interioridades el lector las tiene que poner él solo. Y luego, una vez que uno parte de eso, asume que está ante un poema épico en prosa, pues todo va encajando. El gusto de Tolkien por las genealogías, que es maravilloso. Oden decía que no cree que exista un lector bueno literario si no le gustan muchísimo las genealogías de Jesús en los evangelios. Esta mezcla del nombre por el propio gusto de los nombres, bueno, el gusto de los nombres y de las genealogías, ¿no? Es impresionante en Tolkien, es que no para. Y en el caso de los apellidos de la comarca, a mí me parece ya una obra cumbre que me recuerda mucho a los apellidos de Jerez y el puerto y la gente casándose con los primos y todo esto, ¿no? Entonces, luego la función de las canciones, ¿no? de esa lírica entremetida que es fundamental en la épica, porque como dice Higinio Marín, para tener algo por lo que luchar hay que tener algo que cantar. El peso la importancia que él daba a la construcción del Silmarillion, ¿no? ¿Por qué? Porque una épica es una ética puesta en acción, una cosmovisión vivida. Entonces él necesitaba, para crear una épica nueva, que existiese una cosmovisión por detrás, ¿no? Luego la idea del sacrificio, ¿no? No se tiene que amar la lucha, eso es una constante. Faramir dice unas emocionantísimas: no amo la espada, ni el filo de la espada, ni la flecha. Amo lo que la espada y la flecha defienden, ¿no? Y Frodo, en principio, no está muy por la labor de hacer la misión. Es una imagen como de Aquiles en el gineceo, arrastrándose para irse, pues Frodo. Y otra cosa que le agradezco mucho a Tolkien es su gusto por el oro, el lujo, las vestiduras, ¿no? En una época de pobreza, de pobrismo como estamos ahora, ese gusto por el ritual, por las copas de oro, los collares, ¿no? Un poco muy contracultural, y uno se pregunta, vamos, sabe que los hippies leían con amor a Tolkien por muchísimas razones, ¿no? Entre fumar y todo esto, pero no sé cómo leerían este gusto por el oro y tal tan llamativo, ¿no? Aunque Tolkien dijo que el libro trataba fundamentalmente sobre la muerte y la inmortalidad, y a eso dedica el último capítulo del libro,
la épica lo traspasa todo y se concentra especialmente en el penúltimo capítulo, que es del que yo he venido a hablar, ¿no? Porque el penúltimo capítulo es la apoteosis de la aplicabilidad, ¿no? De esta aplicabilidad que él defiende. Y el penúltimo capítulo, para situarles, es cuando los hobbits vuelven a la comarca y se encuentran en la comarca en un estado ruinoso y tal, que recuerda mucho a la vuelta de Odiseo a Ítaca. Vuelves y después de la épica y te encuentras aquello realmente ocupado. Yo que tiendo a estropear mis textos por subrayar mucho las cosas, hubiese puesto que Rosa Cotto, la novia de Sam, tenía muchos pretendientes, pero entiendo que Tolkien es más delicado. Pero este episodio es fundamental y da la clave de todo. Un poco se ha perdido porque no salen las películas. Y no sale tampoco en la película de dibujos animados de 1978, que acaba mucho antes, ni en la última. Yo lo entiendo porque un problema que tienen los hobbits es que son muy difíciles de filmar. O sea, no dan bien a la cámara, porque entre niños tal, y sin embargo en el libro los ves claramente, la imaginación literaria los ve claramente. Entonces no se han filmado y se han perdido. Pero que esto era muy importante está claro por el lugar que lo ha puesto Tolkien, y porque Tolkien se saltó sus propias normas, pero esas normas que ha impuesto con muchísimo mal humor, él dijo de sí mismo que él era un hobbit y que la comarca era Inglaterra, o sea que estaba haciendo alegoría. Y otra cosa que cuenta, que es muy interesante, es que su historia de amor es la de Beren y Lúthien, que siempre se ha entendido como un guiño muy romántico a su mujer, y lo es, ¿no? Pero también es una manera de decir, porque al final, salvo algunos problemillas en el noviazgo que todos hemos tenido, al final fue un matrimonio pues normal, con unos hijos estupendos, y sin embargo, ¿qué está diciendo con esto? Está defendiendo la aplicabilidad a su vida de profesor en Oxford de una mítica, ¿no? El capítulo penúltimo es casi una novela independiente. A mí me recuerda mucho, y les animo a que lo lean con esta clave, a la rebelión en la granja de Orwell, y con trazos de la taberna errante de Chesterton, porque la taberna errante habla de que han prohibido el vino y aquí han prohibido la cerveza, ¿no? Está claro que que Tolkien tenía claro que llegaba hasta allí, ¿no? Siempre se está diciendo, si triunfamos, emprenderemos la próxima tarea. Hay un momento muy interesante que Gandalf le dice, salva a Saruman, no lo condena, deja que se vaya libre. Dice, yo tenía mis razones para intentarlo, algunas misericordiosas y otras menos. Estas otras menos es porque Saruman va a ser el que va a poner a prueba a los hobbits a la vuelta. La canción de Pippin, que entona cuando todavía no han salido de la comarca, cuando empiezan la excursión, ya habla de esa vuelta, ya dice, salimos pero para volver. El poema, burdamente traducido por mí, dice, la casa, están cantando los hobbits, la casa está detrás y el mundo está delante. Se abren los senderos para los caminantes. Atravesando sombras, al filo de la noche, buscamos las estrellas y su alegre derroche. Y el mundo queda atrás y la casa delante. Volveremos a casa campantes y cantantes. La niebla y la penumbra se desvanecerán. Se desvanecerán con cerveza y con pan, con la carne y las luces y canciones y llamas de una gran chimenea, y al final, a la cama. El ritornelo de Sam es continuamente el retorno. Quiero volver a la comarca, pero quiero volver sin faltar a mi lealtad con Frodo, ¿no? Y luego Gandalf, que de alguna manera es la voz de la autoridad, lo dice muy claro cuando deja a los hobbits a las puertas de la comarca y dice, no os voy a acompañar. Dice, tendréis que deshacer vosotros mismos los entuertos. Entuerto es una palabra muy quijotesca y está puesta ahí con toda la intención. Para eso habéis sido preparados. ¿No lo comprendéis aún? Esto nos lo dice a nosotros, que hemos leído El Señor de los Anillos. Para eso habéis sido preparados, no lo comprendéis aún. Y también le dice Gandalf, no me incumbe a mí enderezar las cosas ni ayudar a la gente a enderezarlas. Habéis crecido mucho en verdad, estáis entre los grandes, y no temo por la suerte de ninguno de vosotros. De alguna manera, en esta vuelta, en este penúltimo capítulo,
Tolkien nos está enseñando el camino recto. Si recordáis, cuando los Valar se van y se llevan las tierras de la inmortalidad fuera del mundo, y ya cuando los numeronianos hacen viajes en barco, se encuentran que es un mundo circular, y solamente algunos encuentran el camino recto que le lleva a las tierras imperecederas, ¿no? Hay un camino recto que nos lleva desde el mundo cerrado, redondo y completo de Tolkien o de la Tierra Media a nuestras propias vidas. Gandalf da una prueba. Dice, ¿cómo encontrar el camino recto en semejante época? Como siempre, dijo Aragorn, el mal y el bien no han cambiado desde ayer ni tienen un sentido para los elfos y enanos y otro para los hombres. El mal y el bien. Mi admiradísimo don José Miguel Ibáñez Langlois, el poeta y sacerdote chileno, apuesta, sin embargo, en este poema por el camino curvo, por quedarse en el mundo de Tolkien. El poema se llama Retorno y dice, cada vez que entro al mundo de Tolkien y tiemblo bajo el vuelo de los 7 Nazgûl y oigo hablar y cantar a los pueblos en élfico y miro hasta el fondo de los ojos de la dama Galadriel y estoy bajo la acción a distancia del Señor Oscuro y sus Palantir y soy un atrevido hobbit, que etcétera, etcétera, confieso que me da un dolor de cabeza horrible volver al siglo XX y leer el Mercurio, la política nacional e internacional, oír el heavy rock de los muchachos del frente que se creen satánicos y son cretinos. Y realmente dice, me voy a quedar Pero sin embargo, Tolkien, el inglés hobbit, el burgués Beren casado con Lucien Edith, en el penúltimo capítulo nos abre una puerta para volver al periódico y a la política nacional e internacional, y nos ofrece una clarísima distopía, que es un retrato de nuestro mundo contemporáneo. Hay unas palabras de Sam que lo retratan perfectamente. Dice Sam, esto es peor que Mordor. Esto es cuando él vuelve a su mundo, y esto es lo que podríamos decir nosotros de nuestro mundo actual. Esto es peor que Mordor. Esto es peor que Mordor, dijo Sam. Mucho peor en un sentido. Duele en carne viva, como quien dice, pues es parte de nosotros y lo recordamos como era antes. La descripción que hace Tolkien en el penúltimo capítulo es de rabiosa actualidad. Para empezar, lo primero que habla es de la angustia de los impuestos. Lo primero que llega es, nos quitan los impuestos, pagamos impuestos, se llevan el dinero, no lo volvemos a ver. Luego, de la inflación normativa. Hiciera lo que hiciera, era evidente que estaba quebrantando alguna norma. Le vieron en una pared una lista de normas, Pippin la arrancó de un tirón. Esto casi se refiere al confinamiento. No sea ridículo, dijo Frodo, yo voy a donde me place y cuando me da la gana. Y dice Sam, si oigo decir varias veces más que no está permitido, estallaré de furia. Otra cosa que se encuentran es el vaciamiento del derecho a la propiedad, ya el molino no es del molinero, la falta de respeto a la naturaleza, los ríos sucios, que tiran inmundicias adrede, y sobre todo el odio a la cerveza, ¿no? Están todas las cervecerías clausuradas. Luego resulta que Zarquino, el dictador, es Saruman. Esto es una genialidad literaria de Tolkien impresionante. Primero porque cumple el consejo de Chekhov, que dice que si sacas una escopeta en el primer acto de una obra de teatro, la tienes que disparar en el tercero. Habían dejado a Saruman suelto y tenía que aparecer, ¿no? Pero luego está la profecía de Gandalf, te he dejado para otras cosas, tienes que cumplir otra misión, y luego la declaración de Saruman, que cuando le dice a Frodo, has crecido, ya no eres un enano, eres sabio y cruel porque le perdona. Todo encaja, y además hay una adivinanza oculta que es la siguiente. Saruman es el dictador del mundo real, pero es un dictador ya derrotado. Un dictador derrotado y ridículo y vulnerable ante unos hobbits como son los tiranos a los que nos tenemos que enfrentar. Y luego, toda esta historia permite ver algo fundamental, que es el ennoblecimiento de los hobbits, ¿no? Tolkien confesó que eso era lo que más le gustaba. Hace años que el Silmarillion fue ofrecido para ser publicado y se le rechazó. Puede que de tales reveses surja el bien. El Señor de los Anillos fue el resultado. Los hobbits habían recibido una bienvenida. Yo mismo los amaba, pues amo lo vulgar y lo simple tan intensamente como lo noble. Y nada conmueve más mi corazón, más allá de todas las pasiones y quebrantamientos del mundo, que el ennoblecimiento, desde el patito feo hasta Frodo.
El proceso es evidente y contesta a otra pregunta, ¿no? ¿Por qué Pippin y Merry tienen un papel tan importante? ¿Por qué forman parte de la compañía? Bueno, porque son en los que se materializa ese ennoblecimiento. Frodo en la trascendencia, ¿no? Frodo en la santidad. Y eso está por encima de todo. Pero Tolkien necesita mostrar los dos mundos. En otra carta, que ya no voy a leer para no alargarme demasiado, explica que no le vale lo sublime sin lo vulgar, ni lo vulgar sin lo sublime, sino que tienen que tener unos reflejos. El proceso de ennoblecimiento de los dos pequeños hobbits es fascinante, ¿no? Han ido creciendo porque bebían la bebida de los Ents, se han pegado un estirón. Y luego es muy bonito ver cómo para madurar hay que separarse. Se separan de la comarca, luego se separan de la compañía cuando son raptados y luego se separan entre ellos, ¿no? Y Tolkien es muy divertido porque a Peregrin, que era un Took, o sea, más elegante, lo termina haciendo un caballero de Gondor, ¿no? Y sin embargo a Merry Brandigamos, que era, lo termina haciendo un caballero de la marca, ¿no? O sea, que se van separando y vuelven hobbits temerarios de espadas brillantes y miradas torvas. O sea, vuelven crecidos, ¿no? Y esta frase que a un español y a alguien que lee el Quijote pues le emociona. Y los 4 hobbits como caballeros andantes salidos de cuentos casi olvidados. Así llegan ellos a la comarca, ¿no? Y los hobbits, los yelmos, los escudos, las hermosas insignias en los escudos podían parecer extravagantes en la comarca, pero sublevan a la comarca y la labran y la salvan del enemigo. Y está este párrafo delicioso que la gente ya lo llamaba los señoriles, que es una definición de Yente el Hobbit que a mí me gusta mucho. Yo quizá hubiese hecho Hidal Hobbit o Hobbit Dalgos, pero señoriles es perfecta. Y dice Tolkien, los señoriles lo llamaba la gente con la mejor intención, pues encendía los corazones verlos cabalgar ataviados con brillantes cotas de malla y escudos resplandecientes, riendo y cantando canciones de países lejanos, y si ahora eran grandes y magníficos, en otros aspectos no habían cambiado nada, aunque eran sin duda más corteses, más joviales y más alegres que antes. Se han convertido los que eran unos señoritos en unos señores, ¿no? Y para terminar está el caso de Frodo, que es el caso de Sam, que es el caso perfecto de ennoblecimiento. Hemos visto a Frodo, a Merry y a Pippin, pero ¿por qué Sam era el preferido de Tolkien? Ahí siempre se repite una explicación biográfica porque le recordaba a sus oficiales del campo inglés, y por supuesto eso es verdad, pero esa explicación tan biográfica quizá hubiese molestado a Tolkien, ¿no? Yo creo que es porque es en el que se produce un caso de ennoblecimiento más perfecto y más redondo, ¿no? Para empezar, es el más patito feo de todos, ¿no? Los otros eran un Took y un Brandigamos, que en la comarca tenían su predicamento, ¿no? Él era un jardinero, no parte de una hidalguía previa, ¿no? Parte del servicio, y esto es una razón esencial. El personaje principal parte del servicio. Yo creo que en Sam hay un homenaje a Sancho Panza en el nombre y también el otro gran criado de la literatura inglesa es Sam Beller de Pickwick y también se llama Sam, ¿no? Esta idea del criado que termina haciéndose íntimo del señor, ¿no? Y de alguna manera este final del Señor de los Anillos es un poco la tercera parte del Quijote, ¿no? Esto que Andrés Trapello hizo una novela, pero aquí se ve, bueno, pues cómo Sam continúa la vida. Entonces, lo primero, el servicio. Lo segundo, que es muy bonito, es que a él lo ennoblece el enemigo. Si nos fijamos, a los demás, a todos los han ordenado caballeros, a uno en Gondor, a otro en Rohan. Sin embargo, a Sam nadie le ordena nada, ¿no? Eso es también porque no hay mayor título que el del servicio, que el de siervo de Frodo. Pero por otra parte, cuando están hablando de él, unos orcos que no lo han visto, pero están viendo sus movimientos, dice, se trata de un gran guerrero, probablemente un elfo, armado sin duda de una espada élfica y quizá también de un hacha y anda suelto en el territorio. Y ante esto, Sam torció la boca con una sonrisa sarcástica ante esta descripción de sí mismo. Realmente al caballero lo hace el dragón que mata y que te nombren caballero los enemigos es importante.
Otra razón es que tiene familia, su historia de amor es una delicia. Rosa le espera casi como una Penélope joven, ¿no? Le está esperando tal, y echa esta aventura tan larga, pues sin embargo está muy orgullosa de que haya servido también. Es una historia de amor muy emocionante, y tiene su hijo, se casan, y tiene su hijo el 25 de marzo. El 25 de marzo es en nuestro calendario el día de la Anunciación y por tanto de la Encarnación, y es el día que Tolkien pone la destrucción del anillo como símbolo. Pero así, sin que nadie se dé cuenta, el hijo nace el 25 de marzo. De manera que Tolkien nos está diciendo, y por eso decía que es tan importante el Instituto de la Familia, que también preside Carmen Fernández de la Cigoña, que tener un hijo es algo equiparable a la destrucción del anillo de poder. Es una conmoción cósmica para el bien, ¿no? Luego, Sam es el restaurador. A él le han dado la tierra que tiene que Galadriel, que tiene que ir repartiendo, y tiene esta vinculación con la tierra también con algo muy simpático, que es que dice Tolkien, o nos cuenta Tolkien, que le echaba un poquito más de la tierra buena a su campo y a su vecindad, ¿no? Pero que nadie se lo reprochaba. Todo el mundo entendía que el amor a la patria chica también es muy, muy importante, ¿no? Sam es el que mejor entiende la santidad, el que mejor entiende la superioridad de Frodo. Él se da cuenta de que hay una diferencia esencial entre la santidad y la hidalguía. Y a Sam le apenaba que a Frodo le trataran con tan escasos honores en su país. Y se daba cuenta que el respeto de todos recaía casi exclusivamente en el señor Meriadoc y en el señor Peregrine. Y aunque esto Sam lo ignoraba, fijaos qué maravilla de paréntesis, y aunque esto Sam lo ignoraba, también caía en él. Y decía, cuando Frodo se va a los puertos grises, que digamos que es la culminación, tengo el corazón partido. Lo que decíamos del gozne que tiene que haber entre la inmortalidad y la santidad y la nobleza y el compromiso con la vida pública, bueno, debe conllevar tener el corazón partido entre esas dos realidades. Dice, pero quiero estar aquí, dice, estoy partido en dos. Esto tiene una intensidad lírica impresionante. Lo penúltimo que quiero destacar en este proceso de hidalguía de Sam es que Frodo lo nombra su heredero. Ese punto de mantener una tradición. Él era ya un hidalgo porque la preocupación por su padre es continua, siempre está preocupado por su padre, pero también es un heredero, un continuador. Y por último, Sam vuelve a marcarnos este camino recto entre el Señor de los Anillos y nuestra vida diaria con su defensa de la cotidianidad. Don Mario Facio dice que el Señor de los Anillos culmina con un elogio de la vida cotidiana. Cuando llega la última página, sienta a la pequeña Elanor en su rodilla, respira profundamente y dice, bueno, estoy de vuelta. Y son las últimas palabras del Señor de los Anillos. Esto hay que tener mucho respeto porque las últimas palabras de un libro uno se las piensa mucho, ¿no? Y están en el último capítulo, incluso el último capítulo que se dedica a la mortalidad y al viaje de Gandalf, acaba con este broche a la aplicabilidad, a la épica cotidiana, ¿no? Y entonces uno se acuerda de esa frase de Sam, que se pregunta, ¿las grandes historias no terminan nunca? La nuestra, grande o mediana, esto es bastante hobbit, no ha terminado todavía como la de Sam. Y sin embargo, tras esta nueva lectura del Señor de los Anillos, escuchamos a Gandalf que nos dice, habéis crecido mucho, soy grande, ya no tengo miedo por ninguno de vosotros. Y nosotros podemos contestar, bueno, estamos de vuelta. Muchas gracias. ¿Hay preguntas, no? ¿Hay preguntas o no? Sí. No, que me habían dicho que sí, pero... Sí. Sí. No hay ninguna pregunta. No, si no. He hablado tanto de, bueno,
hay que volver a casa, que ya están todos deseando llegar a casa y cumplir con el fin del Señor de los Anillos. Lo que has comentado de romper las reglas que pone un escritor, eso es una constante en la literatura. La obra de Kafka, si le hacemos caso a él, se hubiera perdido, ¿no? Sí, sí. Es decir, eso hay que hacerlo siempre, romper las normas. Sí, sí. La obra es más grande que el autor. Sí. En el No, fondo. eso, vamos, Virgilio pretendía quemar la Eneida, que pidió que quemasen la Eneida. Sí, en el caso de... estoy pensando que sí, pero que a mí sí me hagáis caso en las cosas, en las cosas que digo, porque vamos, yo soy muy optimista, o sea, que lo que yo digo que se queme ya porque no tiene remedio ninguno, pero... Lo que diga Leonor. Sí, sí. Todo lo de mi suegra quemado. Sí, bueno, en el caso de Tolkien, cuando lo lees, es que tenía su mal humor y luego se contradice un poco. Entonces, yo creo que está justificado. O sea, él dice, no se puede buscar correspondencias, pero él sí dice que un hobbit es un inglés y que la comarca es Inglaterra. Entonces, bueno, sí está justificado. Y yo también creo, vamos, yo estoy de acuerdo contigo en que incluso si un crítico se sobrepasa y hace una interpretación equivocada, pues luego vendrán otros críticos yo creo que de la discusión siempre termina saliendo la luz, ¿no? De la discusión honesta. Así que sí. Y en el caso, vamos, en el caso de Tolkien es verdad que no se ponía muy nervioso de que señalasen las alegorías católicas, pero es cierto que su obra se ha leído con mucho fervor por gente que no se ha enterado de... Entonces, yo creo que los que señalan este trasfondo hacen muy bien. Hablando de Sam y la importancia de Sam y el protagonismo de Sam, yo me acordaba de Retorno a Brideshead, que ahí aparece el hombre medio, que es Hooper, que es la figura como que, en cierto modo, criticada, lo recuerdo vagamente, ¿no? Tú has querido en esta conferencia explicar la hidalguía de Sam, que es evidente, sí. Y en cambio en Retorno a Brideshead de Rimbaud hay como una especie de añoranza de la nobleza y no se consigue encontrar una figura paralela. No sé si hay algo de eso. Vamos, eso está estupendamente visto. Yo creo que Evelyn Waugh era más snob que Tolkien. Y entonces no termina de entender que alguien muy del pueblo pudiese pasar por todo este proceso de ennoblecimiento. Y ese personaje, en realidad, el personaje que Ángel está hablando, simboliza la vulgaridad del hombre medio, del hombre masa, moderno, muy desdeñoso de las cosas valiosas. Yo aquí estoy un poco de acuerdo con Ignacio y con esta idea de la compañía y de las distintas sensibilidades o sea, yo creo que es muy importante criticar al hombre masa y que ahí hace una crítica muy necesaria, y que también es muy importante recordarle al hombre común que tiene una vocación de ennoblecimiento, ¿no? Entonces, lo bonito de la literatura es que formamos toda una especie de compañía y que lo que le falta a uno lo pone otro, ¿no? Pero sí, es un matiz chulísimo que usaré cuando escriba. Hola, muy buenas. Como decía antes, si leemos El Señor de los Anillos con el corazón, y comentaba también pues, que había mucha gente que se había visto, que comenta siempre cómo afectó la lectura del Señor de los Anillos en su vida, en momentos puntuales en la adolescencia, en la madurez y demás. Y un poco no hace ninguna referencia explícita a la religión en El Señor de los Anillos, pero sin embargo sí están los valores cristianos ahí. Y si tanta gente se ha visto afectada por la lectura del Señor de los Anillos, realmente ha conseguido un poco su propósito, que era el de mostrar y hacer que la gente le parezca que sus valores son aceptables y son
admirables, y no de una manera, por ejemplo, mucho más explícita, como lo hacía Lewis en Crónicas de Narnia, que pone, vamos, solo le faltó ponerle el nombre al león que se llamara, no sé, JC. No sé si... Entonces, a lo mejor por eso es un poco lo de la aplicabilidad como manera de llegar a las conclusiones que él quiere transmitir acerca de su fe, acerca de la religión, que no le demos ya a la gente un guión escrito de qué es lo que tienen que interpretar, sino que lleguen ellos a sus propias conclusiones. Entonces, claro, había a lo mejor algunos puntos que sí quería dejar muy claro, como lo de la comarca es Inglaterra, pero del resto dejaba así como una gran libertad de interpretación para que llegara la gente a sus propias conclusiones, un poco usando el libre albedrío y la aplicación a su propia vida, ¿no? Sí. Yo creo que hay un gran efecto estético en que el lector descubra cosas en un texto, y además educa al lector, le recuerda que el texto lo está escribiendo también el lector cuando lee, ¿no? Y que la lectura tiene que ser una lectura activa y todo esto. Diego Blanco tiene la tesis de que esto lo hace queriendo Tolkien como para colar la mercancía de contrabando, ¿no? Y explica que por eso pasó la censura de la URSS, El Señor de los Anillos, y sin embargo Crónicas de Narnia fue prohibido. Yo creo también que entra mucho en los estilos narrativos de cada autor. Es verdad que el hecho de que la autonomía del mundo del Señor de los Anillos permite que entre muchísima más gente y que se renueva, que se le remueva el corazón y que luego investigue. Yo no creo, pero esto es una opinión y Diego Blanco, que sabe muchísimo, tiene otra, que lo hiciese como una estrategia militar de voy a colar esto en la URSS, porque de hecho es que tenía problemas para publicarlo en Inglaterra, tuvo problemas para publicarlo en Inglaterra, no está pensando en la traducción. Yo creo que es más este pulso que le echa la rama dorada de Fraser, ¿no? Voy a demostrar que se puede hacer una mitología profundamente cristiana sin referencias explícitas como son los grandes mitos, ¿no? Buenas. Lo primero, muchas gracias. Y quería preguntar que, por ejemplo, Tolkien y Lewis convivían en el Tea Club and Bargain Society, un club que habían formado con dos escritores más. Y era, ¿qué influencias hay de las Crónicas de Narnia en El Señor de los Anillos y viceversa? Si hay alguna influencia que haya habido. Sí. Y así, esa es la pregunta. Sí. Bueno, a mí me gustaría ser muchísimo más experto y me pasa, tengo una especie de maldición porque cuando trabajo para algo y ustedes pensaban, bueno, ya ha hablado de esto, ya se olvida y otra cosa, ahora es cuando de verdad tengo como grandes dudas y hablar de algo lo que me pone a estudiar ese algo. Pero a mí me ha interesado mucho la relación entre C.S. Lewis y Tolkien, porque es muy generoso Lewis, y muy generoso, siempre ve las cosas buenas, le anima, y Tolkien es regular de generoso, regular, siendo muy amigos. Yo me gustaría ver las fechas, probablemente en Crónicas de Narnia haya un seguimiento a las cosas del Señor de los Anillos, pero también es verdad que el Señor de los Anillos se lo echó a pulso, se lo echó en hombros C.S. Lewis para animar a Tolkien, que él quería escribir otra cosa. Bueno, esta cosa tan magnífica de la amistad, de que al final uno no sabe quién es de quién ha dado más, pero vamos, el diálogo era continuo y Lewis animaba continuamente a Tolkien a escribir. Y probablemente sí que es curioso que esta diferencia, que Tolkien sobre todo se pone muy...
pesado es lo que iba a decir, vamos, se pone muy pesado en recalcar, ¿no? O sea, un amigo tuyo escribe una cosa y tú, venga, esto no es, un pelín pesado. Luego los lectores lo perciben regular. Yo creo que hay gente que prefiere una, gente que prefiere otra, gente que ha leído las dos, gente que ha leído Crónicas de Narnia siendo más niño y luego El Señor de los Anillos. O sea, que en la teoría está muy bien la diferencia, es verdad, lo que usted dice de el león y Jesucristo es excesivo, pero luego, bueno, hay en ambas una historia épica, tienen vasos comunicantes. Yo quería... Sí. Yo simplemente una observación que a lo mejor no es tan ociosa, que era un poco el contexto en el que escribe los dos, tanto Lewis como Tolkien, como católicos en una sociedad que hasta hace muy pocos años... No, católicos no, perdón. Tolkien es católico. Católico. Lewis es anglicano. Pues este es un conflicto que hay mucho. Vamos a ver. Pues yo pensé que era así. Que los anglicanos hay la baja iglesia y la alta iglesia. La alta iglesia, una parte de ella, se hacen llamar los anglocatólicos. Visto desde nosotros es una presunción. Se consideraban la auténtica iglesia de Roma y de ritos muy parecidos a nosotros, a los católicos. Anglocatólico sigue siendo anglicano. No, bueno, el comentario era simplemente que la imagen del católico en la sociedad inglesa, hasta muy poco tiempo antes de esa publicación de esas obras, tenía incluso vetado el acceso a determinados puestos de la administración, con lo cual ese lenguaje subliminal era un poco como esa comparación que hizo casi con la censura en los años 50, 60, 70, ¿no? Es decir, ese lenguaje subliminal que era, bueno, a lo mejor la forma de hacer más aceptable su obra y al mismo tiempo transmitir ese mensaje que en el fondo se quería transmitir. No, genial. Genial, porque además así hay otra cosa que enturbia ligeramente las relaciones entre Tolkien y Lewis, que es que Tolkien no termina de entender por qué Lewis no se convierte, porque va dando pasos intelectuales, y luego ahí España tiene un protagonismo indirecto porque tomaron bandos distintos sobre la guerra civil, y Tolkien lo llevó mal. Llevó mal que C.S. Lewis no se creyese las noticias de la persecución religiosa en España y todo eso. O sea, que eso, y lo otro que usted dice me encanta, porque una de las cosas que he sugerido es que Tolkien era heredero de la tradición del criptocatolicismo, y que yo creo que eso culturalmente pesa. O sea, un anglicano es una persona, como era Lewis, muy reconocida. Lewis iba a dar conferencias que Tolkien apenas lo llevaban a dar conferencias por ningún sitio. Algunas, ¿no? Pero, y entonces esa falta de reconocimiento, indirectamente o subconscientemente, te puede llevar a retraerte un poco. No directamente ya, porque él era un católico público y se publicaban, porque la comunidad católica estaba muy orgullosa de que hubiese profesores en Oxford católicos. Entonces los periódicos católicos ingleses publicaban de vez en cuando: hay 6 profesores católicos en Oxford, y publicaban a Tolkien, o sea que era conocido, pero quizá sí pesaba esa tradición de que los católicos daban un paso atrás, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, a lo mejor es una pregunta muy sencilla o no lo sé. Si es sencilla, yo lo agradezco. Pero a ver, yo sí quiero empezar. ¿Por dónde empiezo a leer? ¿Por El Hobbit, El Señor de los Anillos? Sí. Bueno, yo lo tengo clarísimo. Lo que pasa es que yo por El Señor de los Anillos. Yo ahora, para preparar esto, he oído muchas entrevistas y podcast y la gente, no, yo he leído El Hobbit, y hay uno en la SER sobre Tolkien que es indignante, un programa de literatura que reconocen que no han leído El Señor de los Anillos, están hablando del Señor de los Anillos y han leído El Hobbit. Yo ahí sí estoy de acuerdo con Tolkien en que El Hobbit a mí me resulta un poco infantil. Y yo creo que El Señor de los Anillos tiene un temple y una emoción
que no tiene el Hobbit. Si es para leérselo a sus hijos por la noche y tal, yo el Hobbit. Pero para leerlo yo creo que el Señor de los Anillos. Pero hay mucha gente que recomienda el Hobbit antes. Pero mi consejo es directamente el Señor de los Anillos. Sí. ¿Conoces? Hoja de níquel, el herrero de Woton Mayor. Sí. Hoja de níquel es un cuento completamente alegórico en el que Tolkien cuenta su frustración de creador, que no termina de terminar nunca su mundo y tal, y que va a llegar al purgatorio, que el purgatorio, bueno, es un pintor que está pintando un árbol y pinta cada hoja, llega al purgatorio, que en el purgatorio hasta que no termine, y cuenta que el vecino le interrumpe. Entonces, una cosa así muy de que un escritor lee con mucho agrado porque se ve muy reflejado en esa ansia de... Y un lector, es un libro pequeño maravilloso. Sí. Y Egidio, el granjero de Han, son 3 cuentos. Sí. Lo digo porque hay posibilidades de empezar con Tolkien leyendo 3 cuentos, un libro de 100 y pico páginas, un libro maravilloso. Tengo entendido que el Señor de los Anillos se divide en varias edades. La edad de los árboles, la primera edad, la segunda edad, la tercera edad, etc. Entonces, el Silmarillion, por lo que tengo yo entendido y leído, es que empieza contando la mitología, la música de los Ainur y todo eso, y cómo se forma ese mundo. Sí. Y mi pregunta sería, ¿no sería mejor empezar primero por el Silmarillion, que te ubica en esa cosmovisión, y después el Señor de los Anillos? Bueno, yo he hecho el Silmarillion puede ser un poco duro. Hay que escoger, por ejemplo, lo que has dicho de la creación del mundo es bellísimo. La historia de Beren y Lúthien es muy bonita. Yo voy a recomendar también lo que yo he hecho. Yo no me lo había leído hasta tener que preparar esta charla, y lo que he hecho ha sido fascinante. Me he ido a un podcast de un argentino que lo lee. Entonces, mis trabajos este verano han sido ordenar mi biblioteca y preparar esta conferencia. Entonces, para ordenar mi biblioteca me lo ponía. Lo lee extraordinariamente bien. Entonces, esta cosa mágica de la prosa, pero leída por un argentino es una maravilla, con musiquilla de fondo. Y ha sido fascinante porque he entrado en ese ritmo, ¿no? Y luego me lo he comprado y he leído los episodios, pero es un poco duro. O sea, que empezar no. Empezar no. Otra cosa es que efectivamente cuando quieres saber del mundo de Tolkien lo tengas que trabajar, porque es el trasfondo. En cierto sentido, C.S. Lewis, bien pronunciado, es que yo pronuncio fatal, Louis Lewis, respondió a eso. ¿Por qué libro empezar? Él no se refería a Tolkien, pero él tiene un libro maravilloso, Cautivado por la alegría, que es su autobiografía, y se refiere precisamente a eso. Dice, ¿cómo entrar en la lectura? ¿Por qué autor? ¿Por qué libro? Y dice, da igual, entra en un libro, en un autor, y ese te llevará a otros, que enlaza con una idea tuya. Los libros, la lectura, viene como las cerezas. Sí. Coges una y está unida a otros. Sí. Luego comentar que son 2 grandísimos autores y que, ahora que empieza el simposio, no los enfrentemos. Sí. Crónicas de Narnia, ¿hasta qué punto la podemos enfrentar al Señor de los Anillos? Son de por sí 2 grandes autores que tienen más cosas. El simposio es sobre Tolkien, no solo sobre el Señor de los Anillos. Las cartas de Tolkien tienen fogonazos formidables, que por cierto, ahora hay una edición más completa en inglés, a ver si llega en castellano, y luego C.S. Lewis tiene Cartas del Diablo a su sobrino, su autobiografía, tiene muchas cosas. Sí. Bueno, eso es muy sabio, y claramente El Señor de los Anillos es la gran obra de Tolkien, o sea, donde vuelca todo, y
C.S. Lewis no vuelca todo en Crónicas de Narnia, es casi, vamos, está haciendo muchísimas cosas más, efectivamente. Y es verdad que no se puede caer en estos enfrentamientos, ¿no? Es una querencia tremenda entre... Te pones a hablar de Antonio Machado y terminas comparándolo con Manuel, ¿no? O sea, que hay un punto a la comparación para juzgar que haces muy bien en avisar que no es justo. Es que en el caso de Tolkien, cuando se habla de Tolkien, C.S. Lewis siempre recibe alguna torta. Sí, sí. Por ejemplo, que casi le pone las iniciales de Jesucristo a León Aslan. Sí. De acuerdo. Pero hay que juzgarlo en sí mismo, sin compararlo. Claro, Que pero... presentarle a un niño, tener la suerte de leer, que yo no la tuve, a los 12, 13 años, o que te lean Crónicas de Narnia, es una maravilla. Sí, para los niños es estupendo. Entonces, que no lleve muchas más tortas, Luis, en el actual simposio, por favor, porque yo soy un gran defensor de Luis. Ya. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y he estado como en mi casa. Muchas gracias por la atención.